Muchas veces hablamos de altares, de holocausto, de sacrificio, pero muchas veces dentro de nosotros hay un altar. Y ese altar no nos deja conectarnos con el Señor, porque ese altar nos desvía de la presencia del Señor. Podemos darnos cuenta que en el capítulo 6, le voy a resumir la historia, quiero que me ponga atención, por favor. Dios llama a Gedeón, ellos están pasando por una situación, están siendo esclavizados, están siendo, escúcheme bien, oprimidos por Madián y por los amalecitas. Israel estaba siendo oprimido. Por 7 años llevaba siendo oprimido, escúcheme bien. Y la causa de que el Señor, Jehová de los ejércitos, lo entregó a sus enemigos fue porque ellos adoraron a Baal, adoraron a Tarós, escúcheme bien, una diosa de Acera, y le dieron la espalda al Señor y adoraron a estos dioses. Por eso Dios lo entregó 7 años a Madián y a los amalecitas. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra que cuando ellos, escúcheme bien, sembraban y ya lo que habían sembrado estaban listos para dar fruto, venían los de Madián, venían los amalecitas a destruir todo o a llevarse toda la cosecha, y se llevaba toda la cosecha. A causa de Madián, a causa de los amalecitas, ellos empobrecían, ellos se quedaban sin nada. Pero cuando Dios se le aparece a Gedeón, Gedeón está sacudiendo el trigo, escúcheme bien, para esconderlo en cueva, para irse a los montes. ¿Por qué? Porque tenía unos adversarios que cada vez que venían las bendiciones, el enemigo le quitaba lo que le pertenecía a causa del pecado. Ahora yo quiero que vayamos a nuestras vidas y concienticemos muchas veces por qué no avanzamos, muchas veces por qué no encontramos en la misma situación, muchas veces por qué el diablo nos quita las bendiciones, muchas veces por qué no somos prósperos, porque los de Madián, los amalecitas, vienen a arrancar la palabra que Dios nos ha dado. Muchas veces no somos prósperos, no somos bendecidos, tenemos una palabra, pero tenemos un altar a los dioses paganos de esta tierra, a la vanagloria de esta tierra. Y te estoy hablando, oye bien, con un altar dentro de nosotros. Primer punto, Gedeón hizo un altar. ¿A quién hizo un altar? A Jehová. Le hizo sacrificio. Pero segundo punto, él no había derribado el altar de su familia. A veces estamos peleando pleitos ajenos con lo nuestro en nuestra casa. A veces estamos enfrentando los demonios del otro y lo nuestro no lo estamos derribando. Derriba el altar de tu generación, de tu padre, de tu familia, para que pueda ser altar a Jehová de los ejércitos. Y muchas veces nos encontramos con tanta batalla, nos encontramos con tanta guerra, nos encontramos que desmayamos, recibimos golpes, recibimos azotes, no tenemos muchas veces un peso, peleando con la misma miseria, peleando con la misma escasez, peleando con la misma enfermedad, peleando con los mismos vientos, peleando con los mismos demonios. ¿Por qué? Porque nos encargamos de liberar a otros cuando nosotros estamos atados. Nos encargamos de derribar el altar ajeno cuando el de nuestra familia está ardiendo. Y déjame decirte, esto fue lo que pasó con Gedeón. Gedeón edificó altar a Jehová. Jehová visitó a Gedeón, le mandó un ángel, aleluya, y le dice: forzado y valiente, porque Dios siempre coge uno para que haga rompimiento en su familia, para que se oiga bien, para que las iniquidades familiares sean rotas, oiga bien, para que las maldiciones sean rotas, para que los yugos, para que la esclavitud, escúcheme bien, para que toda maldición generacional que nos reclaman en el mundo espiritual, el Señor siempre coge a uno. El Señor escogió a Gedeón. ¿Y cuáles eran los dioses que adoraba a su padre? A Baal. ¿Y quién era el Dios de Baal? Era el Dios de los sidonios, de los fenicios. Y este Dios, ellos lo adoraban y decía que era el Dios que hacía
descender la lluvia. Oiga bien, y que cuando él hacía descender la lluvia, lo que descendía era el semen de Baal y empreñaba a la diosa Tarot. Y la diosa Tarot, ¿usted sabe quién era? Oiga bien, la que hacía que los frutos crecieran. Era la diosa de la fertilidad. Y estos dioses ellos adoraban. Estos dioses Israel adoró. Aleluya. Y lo primero que Dios le dijo, que no adorara a los dioses ajenos. Ahora tú y yo no estamos adorando imágenes. Tú y yo no estamos adorando dioses. Pero ¿qué hay dentro de nosotros? Muchas veces hay un altar de adulterio, hay un altar de fornicación, de alcohol, de droga, de mentiras, de lujuria, de prostitución, que viene desde nuestros ancestros y usted no sabe por qué lo hace, ni por qué usted repite lo mismo que repitieron sus ancestros. Pero hoy yo vine a hablarle de parte del Señor. Aleluya. Aleluya. Que antes de tú derribar el altar ajeno, que antes de tú enfrentar los espíritus inmundos que están atacando a otros, derribe los altares que te están persiguiendo a ti. Y cada quien sabe el Goliat que tienes que derribar, los amalecitas que tienes que derribar. Ay, 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 pero déjame decirte que aunque muchos estén contigo a la guerra, no todos van a entrar a tu guerra, no todos van a echar al pleito, porque el Señor le dijo: oye, oye, yo te escogí. Gedeón puso señal al Señor, y el Señor, como escogió a Gedeón para hacer libre, oiga bien, a Israel de los madianitas y de los amalecitas, déjeme decirle que Gedeón le puso señal a Dios. Y como Gedeón le puso señal a Dios, oiga bien, él recibió la confirmación, porque cuando tú eres escogido para derribar los altares de tu familia, ay, 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 no importa el gigante, no importa las ataduras, no importa los gadarenos, no importa los poseídos, lo importante es que tú sepas que el Señor está contigo y que tu adversario lo va a derribar como a un solo hombre, como le dijo Jehová de los ejércitos a Gedeón. Usted no me está entendiendo, pero Gedeón, vuelvo y reitero, Gedeón estaba peleando. Oiga bien, él estaba haciendo altar, pero dentro de su familia habían altares de acera. Porque ¿quién fue que hizo altar a Baal? ¿Quién fue que hizo? Oiga bien, ay, hay un altar a la diosa de acera. ¿Quién fue? Fue el papá de Gedeón. Y cuando, oye bien, Dios le habla a Gedeón y le dice: ven, después que Gedeón hace holocausto, porque así estamos nosotros haciendo muchísimo holocausto, pero no hemos derribado el gigante que nos hace caer, que nos hace retroceder, que nos hace negar a Jesús, que nos hace hablar mentiras, que nos hace engañar, que nos hace hurtar, que hace que, oiga bien, sacarnos de la presencia y de la comunión de Dios. Cada quien tiene un gigante que lo detiene, que lo paraliza, que lo desvía, que lo hace ser sordo de la palabra de Dios. Pero tienes que mocharle la cabeza a ese gigante, tienes que pararte, porque el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza. Y eso el Señor te viene a decir: no el gigante grande, lo que hay un Dios grande que no ha perdido la guerra, que no ha perdido la batalla. Ese Dios que tú y yo proclamamos, ese león de Judá, el guerrero de guerreros, el que te escogió y te eligió para que los altares sean los que más me impacta. Aleluya, que dicen que venían como langostas. Eran innumerables, escúcheme bien, los enemigos. Pero ¿por qué Dios permite que los espíritus inmundos sean innumerables? ¿Por qué? Porque cargamos una palabra, cargamos una promesa, y esa promesa muchas veces la engavetamos y le damos la espalda a Dios. Por eso te estoy hablando con el tema: un altar dentro de nosotros, porque muchas veces portamos una promesa, conocemos la palabra,
palabra, pero no aplicamos la palabra y por eso somos asediados, por eso somos derribados, por eso somos golpeados, por eso tenemos tanta lucha, porque le abrimos puertas a Satanás y su demonio. Y la palabra establece que no podemos dar lugar al diablo y su demonio, porque él vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y a vida en abundancia, a deshacer toda obra de la tiniebla. Yo vine en esta hora a desafiar a alguien que tiene que mocharle la cabeza, ay, 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 con la misma leña que estaba el altar. Escúcheme bien, con la misma leña que estaba el altar, ay, 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 de Baal, con esa misma leña lo derribaron, hicieron, ay, 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 sacrificio al Señor y adoraron al Señor. Cuando Gedeón hizo esto, vinieron donde el padre de Gedeón y le dijeron: ¿dónde está tu hijo? Sácalo, pues que lo vamos a matar. ¿Y quiénes fue que dijeron eso? Fueron los israelitas, los que conocían la palabra, los que fueron sacados de Egipto. Muchas veces nosotros estamos así y nos comportamos así, como que no conocemos al Señor. ¿Quiénes fueron? Fueron los israelitas. Ay, 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 ay. Oiga, Katy, fueron los Israel, no fueron los de Madián, no. Fueron los de Israel, los que portaban una palabra, los que habían salido del Egipto, los que habían visto abrir el mar rojo. Ay, Dios mío, ay, ay, ay. Eso fue lo que le dijeron al papá de Gedeón: saca a Gedeón, porque lo vamos a matar. Ya investigamos quién fue que derribó el altar de Baal y de la diosa de Acera, y sácalo porque lo vamos a matar. Pero fue el papá de Gedeón que levantó ese altar, y su familia también estaban involucrados. Y oiga la respuesta que le da el padre de Gedeón: bueno, si él es un Dios que contienda a él mismo, que se defienda a él mismo, que mate a él mismo, si él es un Dios, ¿por qué tienen ustedes que defenderlo? Aquel que hizo el altar, escúcheme bien, no me están entendiendo. Aquel que hizo el altar, ay, 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 cuando vinieron a reclamarle a él que sacara a su hijo para matarlo, entonces le dice, usted le hace una pregunta: ¿ustedes van a contender por Baal? Si Baal es un Dios que se defienda él solo, si Baal es un Dios que lo mata él solo, ay, 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 esa fue la respuesta. Porque cuando tú portas un llamado, cuando tú portas una palabra, ay, 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 los demonios tiemblan. Por eso es que te hacen tanta mueca, por eso es que has recibido tanta amenaza, porque ellos saben lo que tú portas, que se defienda él mismo. Ay, 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 ay. Y tú sabes qué hizo Gedeón. Gedeón tocó la trompeta y dijo: júntense todos, porque vamos a enfrentar a aquellos que nos hacen siempre estar en la pobreza, estar en la enfermedad, estar en la escasez, estar siempre en la misma situación. Y tocó la trompeta y mandó mensajes, y vinieron, aleluya, los pueblos de Israel y se reunieron. Y dice la palabra que eran 22,000, pero el Señor le dijo: son demasiados, porque oye bien, si van ellos a la guerra a enfrentar los amalecitas y a los de Madián, ellos se van a tomar la gloria y no van a decir que yo le di la victoria, sino que yo, ay, 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 porque es que Dios no conoce. Y tú sabes qué pasó. Dios le habló y le dijo: oye, llévalo. Y lo llevó a un río y le dijo: yo te voy a decir los que van contigo. Y dice la palabra, se quedaron 10,000 y esos 10,000 fueron llevados. Y dice la palabra que Dios le dio señal a Gedeón y le dijo: oye, los que se postren, ay, 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 tú lo vas a poner aparte, pero los que, ay, ay, traigan el agua a su boca con sus manos, ay, a su boca, tú lo vas a poner aparte. Y los que trajeron, ay, 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 el agua a su boca con su mano eran 300, y con 300 lo derribó. Con 300 Dios le entregó la victoria. Mataron los reyes, mataron a aquellos que empobrecían a Israel, que lo tenían por esclavo. Ay, dale la mano al que está a tu lado y dile seriamente: ¿qué es lo que te mantiene en la misma posición? Dime qué es lo que dile que, ay, ay, ay. Vamos, dale la mano al que está a tu lado, dile qué es lo que te mantiene
mantiene en la misma posición y tú no avanzas. Dile qué es lo que te hace estar siempre en la misma miseria, contando los mismos chelitos, reuniendo los mismos chelitos. Quizás que hay un altar por ahí. Quizás, aleluya, fuiste a los brujos y pactaste. Ay, Dios mío. Y llevaste tu dinero. Ay, quizás te echaste un baño. Aquí no hay nadie así. Aquí no. Eso es para allá, varón, aquí no. ¿Qué te hace tal pobrecito? ¿Qué te hace abrirle la puerta a Amalek y a Madián? Porque Amalek, aleluya, no pierde tiempo. Cuando Israel subía de Egipto, ¿usted sabe qué pasó con Amalek? Oye bien, que cuando Israel estaba cansado, lo atacó. Y por eso Dios le dijo a Saúl: Saúl, destrúyeme a Amalek, destrúyeme toda esa gente, no me deje ni uno. Pero él no lo destruyó él no lo destruyó ni lo mató, aleluya, sino que lo dejó vivo. Y mire donde aparece Amalek aquí, otra vez levantándose contra Israel, porque Dios que conoce todas las cosas, aleluya. Un pueblo enemigo de Dios. Sí, Amalek es un pueblo de Dios enemigo, de la descendencia de Saúl. Es Saúl, Génesis 36:2. Y lo de Madián, hijo de Abraham, con su esposa Cetura, después que Sara murió. Óigame bien lo de Madián, pueblo enemigo de Dios. Porque el que no está contigo está contra ti. Y el que no se une a ti no pertenece a tu equipo. Aleluya. Porque déjame decirte, Amalek y Madián se unieron. Porque eran enemigos de Israel. Pero Israel, aunque pecó, pero ellos clamaron. Y Dios escuchó su clamor y envió un ángel. Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere. No es que tú y yo merecemos nada. Tú y yo no merecemos ni el oxígeno que respiramos. Porque tú y yo somos pecadores. Somos desobedientes. Somos rebeldes. Hacemos cosas que no le agrada a Dios, aún sabiendo la verdad. Todos somos así. Pero la misericordia del Señor nos ha alcanzado. Ahora yo vengo a hablarte de parte del Señor y a decirte que antes de tú pelear un pleito ajeno, móchale la cabeza al Goliat que viene a tu familia de generación en generación. Que hubo un padre que activó un altar, una maldición, y esa maldición no te deja ser próspero. Esa iniquidad no te deja estar sana, sino que viene arrastrando toda enfermedad de tus abuelos y de tu padre, porque ellos activaron una maldición. Pero como así fue activado por una persona, yo vine a hablarte de parte del Señor, que tú eres esa persona para romper, para anular todo decreto del infierno en contra de tu generación y lo tuyo. Que tienes que levantarte como centinela, tienes que levantarte a voz de trompeta, tienes que levantarte con espada, tienes que levantarte a punta de lanza, tienes que saber quién tú eres, tienes que saber que tú fuiste escogida, que tú fuiste señalada y apartada para este tiempo, para que los Baal sean derribados, para que todo espíritu inmundo que sea invocado en tu generación, en tu familia, toda adoración pagana sea cortada todo hilo de plata, todo velo de hechizo que no deja que tu familia sea libre. Este es el tiempo donde tienes que levantarte, este es el tiempo donde tienes que sacudirte, este es el tiempo donde tienes que enfrentar a tus adversarios.